Mi nombre es Esperanza González y durante los últimos 6 años he vivido una de las mentiras más elaboradas de mi vida profesional. Cada mañana me despido de mi hija Sofía, de 8 años, diciéndole que voy a trabajar como secretaria en un bufete de abogados. Lo que ella, mi ex esposo Roberto, y prácticamente todo el mundo no sabe es que soy la profesora emérita de Derecho Familiar en la Universidad Nacional y una de las litigantes más respetadas en casos de custodia en todo el país. Todo comenzó cuando me divorcié de Roberto hace 3 años. Durante nuestro matrimonio de 5 años, él nunca perdió oportunidad de menospreciar mi trabajo académico. Profesora, se burlaba cada vez que alguien preguntaba sobre mi carrera. Da clases de leyes a niños universitarios. No es abogada de verdad, no litigia casos reales. La ironía era devastadora. No solo había litigado casos durante 15 años antes de dedicarme a la academia, sino que mi tesis doctoral sobre derechos familiares había establecido precedentes legales que se usaban en cortes de todo el país. Pero Roberto había logrado convencerme de que mi trabajo era teórico y sin importancia práctica. Cuando decidí pedir el divorcio, él se rió en mi cara. ¿Con qué dinero vas a pagar un abogado, Esperanza? Con tu sueldo de maestra universitaria no te alcanza ni para los honorarios de consulta. Así que tomé una decisión estratégica. Manejaría mi propio caso de divorcio, pero sin revelar mi verdadera experiencia legal. Oficialmente, aparecería como una madre soltera trabajando como secretaria legal, luchando por mantener a su hija. El divorcio fue relativamente simple. Roberto ganaba bien como gerente de ventas de una empresa automotriz, y yo no pedí pensión alimenticia, solo la custodia compartida de Sofía. Él accedió fácilmente, convencido de que una simple secretaria no podría causarle problemas legales. Durante 3 años, el arreglo funcionó. Sofía pasaba la semana conmigo y los fines de semana con su padre. Yo mantenía mi doble vida, profesora respetada durante el día, madre soltera de escasos recursos en mi vida personal. Mi oficina en la universidad era impresionante, estanterías llenas de libros de derecho, diplomas y reconocimientos cubriendo las paredes, y una vista panorámica del campus. Pero cuando llegaba a casa, guardaba todo mi material académico y me convertía en Esperanza la secretaria. El problema comenzó cuando Roberto se volvió a casar hace 6 meses con Mónica, una mujer 15 años menor que él, que trabajaba como coordinadora de eventos. Mónica había desarrollado una obsesión con ser la nueva mamá de Sofía y constantemente presionaba a Roberto para que solicitara la custodia completa. Roberto, esa mujer no puede darle a Sofía las oportunidades que nosotros podemos, le escuché decir una tarde cuando fui a recoger a mi hija. Con tu salario y mis contactos en eventos sociales, podemos darle una mejor vida. No sé, Mónica. Esperanza es buena madre, aunque no tenga mucho dinero. Exactamente mi punto. ¿Qué futuro puede tener una niña con una madre que es secretaria? Nosotros podemos pagarle colegios privados, clases de piano, viajes al extranjero. Las tensiones escalaron durante los siguientes meses. Mónica comenzó a hacer comentarios despectivos sobre mi limitada situación económica delante de Sofía, comparando constantemente su casa de 2 pisos con mi departamento de 2 recámaras. Mami, me preguntó Sofía una noche después de regresar de casa de su padre, ¿por qué Mónica dice que no puedes pagar para que yo tome clases de ballet? ¿Eso te dijo? Sí, y también dijo que papá podría darme una vida mejor si viviera con ellos todo el tiempo. Sentí una furia fría recorrer mi cuerpo. Mónica estaba manipulando psicológicamente a mi hija, algo que cualquier juez consideraría completamente inapropiado. La bomba explotó hace 2 meses. Roberto llegó a mi departamento una tarde con una sonrisa arrogante y un sobre legal en las manos. Esperanza, necesitamos hablar. ¿Qué es eso?, pregunté, aunque ya sabía exactamente qué era. Una demanda de custodia completa. Mónica y yo hemos decidido que Sofía necesita estabilidad, y francamente, nosotros podemos darle oportunidades que tú simplemente no puedes. Tomé el sobre con manos temblorosas, no por nervios, sino por la furia contenida. Roberto, tenemos un acuerdo de custodia compartida que ha funcionado perfectamente durante 3 años. Sí, pero las circunstancias han cambiado. Yo me casé con una mujer exitosa, tenemos una casa grande, ingresos estables. Tú sigues siendo una secretaria soltera que vive en un departamento rentado.
Abrí el sobre y revisé rápidamente la demanda. Era sólida, bien estructurada, presentada por uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Reconocí inmediatamente el estilo de redacción y las estrategias legales empleadas. ¿Quién es tu abogado?, pregunté, aunque ya tenía una sospecha. Licenciado Fernando Mendoza, del bufete Mendoza y Asociados. Es el mejor litigante en derecho familiar de la ciudad. Me costó una fortuna contratarlo, pero vale la pena. Fernando Mendoza. Había sido mi estudiante hace 8 años, uno de los más brillantes de su generación. Había tomado mi curso avanzado de Derecho Familiar y había escrito su tesis final sobre estrategias de litigio en casos de custodia. Una tesis que yo había dirigido personalmente. Esperanza, continuó Roberto con condescendencia, te sugiero que consigas un abogado rápidamente. Aunque, siendo honesto, nunca conseguirás un abogado mejor que el mío. ¿Estás seguro de eso? Completamente. Este es el mejor litigante de la ciudad. Ha ganado casos imposibles. Tú, con tu presupuesto de secretaria, conseguirás algún abogado recién graduado de la universidad pública. Me quedé en silencio, procesando no solo la demanda, sino la arrogancia absoluta de Roberto. Había subestimado completamente a la madre de su hija, y estaba a punto de pagar un precio muy alto por esa arrogancia. ¿Cuándo es la primera audiencia?, pregunté. En 3 semanas. Tiempo suficiente para que encuentres representación legal. Hizo una pausa dramática. Esperanza, no hagas esto difícil. Acepta que perdiste. Mónica puede ser una mejor madre para Sofía de lo que tú puedes ser. Esa noche, después de que Roberto se fue, llamé a mi asistente de investigación en la universidad. Profesora González, respondió inmediatamente. ¿Necesita algo? Paola. Necesito que researches todo sobre Fernando Mendoza, del bufete Mendoza y Asociados. Historial académico, casos recientes, estrategias de litigio, todo. ¿Está relacionado con algún caso que esté supervisando? Algo así, respondí con una sonrisa. Y Paola, también necesito que prepares mi expediente completo como litigante. Casos ganados, publicaciones, reconocimientos, todo. Finalmente va a volver a litigar. Nunca dejé de ser litigante, Paola. Solo tomé unas vacaciones. Las siguientes 3 semanas fueron intensas. Investigué meticulosamente cada caso que Fernando había manejado, cada estrategia que había empleado, cada precedente legal que había citado. Como había sospechado, muchas de sus técnicas más exitosas provenían directamente de mis clases y publicaciones. También preparé mi propio caso con una minuciosidad que Roberto nunca habría imaginado posible. Documenté cada interacción con Mónica, cada comentario inapropiado, cada intento de manipulación psicológica hacia Sofía. Preparé un análisis financiero detallado que demostraba que, a pesar de mi modesto salario público como profesora, mis ingresos por consultoría privada y publicaciones académicas eran considerablemente más altos de lo que Roberto imaginaba. El día de la audiencia llegué al juzgado 1 hora temprano. Llevaba mi mejor traje sastre negro, mi maletín de cuero que había usado durante años de litigio, y una carpeta con documentos que cambiarían todo. La sala de audiencias era familiar para mí. Había litigado docenas de casos en ese mismo juzgado años atrás. El juez Ramírez, quien presidiría el caso, había sido colega mío en el colegio de abogados. Roberto llegó acompañado de Mónica, ambos vestidos como si fueran a una reunión de negocios importante. Fernando Mendoza lo siguió, un hombre de 35 años, elegante y confiado, llevando un maletín de diseñador y una sonrisa que había visto 1000 veces en mis aulas. Se sentaron en su mesa, Fernando organizando sus papeles con la precisión que yo le había enseñado. Roberto me miró con una mezcla de lástima y superioridad. ¿Dónde está tu abogado, Esperanza?, preguntó en voz alta, claramente disfrutando el momento. En camino, respondí tranquilamente. Esperanza, intervino Mónica con falsa compasión, si no puedes pagar un abogado, el juzgado puede asignarte uno de oficio. Gracias por la sugerencia. Fernando se acercó a nuestra mesa, claramente curioso sobre quién representaría a la demandada en un caso tan complejo. Buenos días, dijo profesionalmente. Soy Fernando Mendoza, representante del demandante. ¿Su abogado llegará pronto? Estoy segura de que sí, respondí,
sin levantar la vista de mis documentos. El juez Ramírez entró a la sala y todos nos pusimos de pie. Cuando llamó el caso, Fernando se levantó confiadamente. Su señoría, Fernando Mendoza, representando al señor Roberto Vázquez en esta demanda de modificación de custodia. ¿Y la parte demandada? Fue entonces cuando me levanté, caminé hacia el estrado, y dije las palabras que cambiarían todo. Su señoría, Esperanza González, representándome a mí misma en este caso. El silencio que siguió fue absoluto. Fernando se quedó congelado, sus ojos fijos en mí con una expresión de reconocimiento creciente. Profesora González, susurró, su voz apenas audible. Usted es la demandada. Así es, Fernando. Y debo decir que estoy muy impresionada con la demanda que presentaste. Reconozco varias de las estrategias que discutimos en mi curso de Derecho Familiar Avanzado. Roberto se veía completamente confundido. ¿Profesora? ¿De qué están hablando? Fernando palideció visiblemente. Señor Vázquez, usted no sabía que su ex esposa es la profesora Esperanza González. ¿Qué? No, ella es secretaria legal. Su señoría, intervine, dirigiéndome al juez, me presento formalmente. Soy la profesora emérita Esperanza González, doctora en Derecho por la Universidad Nacional, especialista en Derecho Familiar, autora de 17 publicaciones en revistas jurídicas especializadas, y expresidenta del Colegio de Abogados Especializados en Derecho Familiar. El juez Ramírez sonrió ligeramente. Profesora González, es un placer tenerla en mi sala nuevamente. Hace años que no la veía litigando. Gracias, su señoría. Decidí salir de mi retiro académico para este caso particular. Roberto se veía como si hubiera visto un fantasma. Mónica estaba pálida, claramente comprendiendo que habían subestimado masivamente a su oponente. Fernando, profesional hasta el final, intentó recuperar su compostura. Su señoría, independientemente de las calificaciones académicas de la demandada, los hechos del caso permanecen iguales. Por supuesto, Fernando, respondí. Procedamos con los hechos. Lo que siguió fue una demostración de por qué era considerada una de las mejores litigantes en derecho familiar del país. Presenté evidencia detallada de los intentos de manipulación psicológica de Mónica hacia Sofía, documentación de comentarios inapropiados, y un análisis psicológico que demostraba que los cambios constantes de custodia serían perjudiciales para la estabilidad emocional de mi hija. Luego presenté mi análisis financiero. No solo ganaba más dinero del que Roberto imaginaba, sino que había estado ahorrando discretamente para la educación universitaria de Sofía desde que nació. Su señoría, continué. El demandante basa su caso en la premisa de que yo no puedo proporcionar oportunidades educativas adecuadas para mi hija. Me gustaría presentar evidencia de que Sofía ha estado recibiendo tutoría privada en matemáticas y ciencias, clases de piano los sábados, y está inscrita en un programa de verano de arte que yo financio completamente. Roberto me miraba con incredulidad total. ¿Cómo? ¿Cómo puedo pagar todo eso con un salario de secretaria? Completé su pregunta. Simple, Roberto. Nunca fui secretaria. Soy profesora universitaria, consultora legal privada, y autora de libros de derecho que se usan en universidades de todo el país. Fernando había recuperado algo de su compostura profesional, pero era evidente que estaba luchando contra años de respeto académico hacia mí. Profesora, dijo cuidadosamente, usted entiende que debo representar los intereses de mi cliente. Por supuesto, Fernando. Y espero que uses todo lo que te enseñé. ¿Se conocen?, preguntó el juez. Fernando fue uno de mis estudiantes más brillantes, expliqué. De hecho, su tesis sobre estrategias de litigio en casos de custodia fue dirigida por mí. Recibió la calificación más alta de su generación. Fernando se veía como si quisiera que se lo tragara la tierra. El resto de la audiencia fue una lección magistral en litigio familiar. Cada argumento que Fernando presentaba, yo lo contrarrestaba con precedentes legales que había ayudado a establecer. Cada estrategia que empleaba, yo la había enseñado en mis clases. Cuando el juez anunció un receso, Roberto se acercó a mí, su rostro rojo de humillación y furia. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste durante todos estos años? No te mentí, Roberto. Simplemente no me molesté en corregir tus suposiciones. Cada vez que hablaba sobre mi trabajo,
tú lo desestimabas. Cada vez que mencionaba mis logros, los minimizabas. Así que dejé de mencionarlos. Pero si eres tan exitosa, ¿por qué vives en ese departamento pequeño? Porque es funcional, está cerca de la escuela de Sofía, y no necesito impresionar a nadie con mi casa. A diferencia de algunos, mi autoestima no depende de mis posesiones materiales. Mónica, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Todo este tiempo nos dejaste creer que eras menos que nosotros. No, Mónica. Ustedes decidieron creer eso. Yo nunca dije que fuera menos que nadie. Cuando regresamos a la sala, el juez dictó su veredicto. No solo negó la demanda de Roberto, sino que estableció medidas adicionales para proteger a Sofía de futuros intentos de manipulación psicológica. En mis 30 años como juez, dijo el juez Ramírez, raramente he visto un caso donde la diferencia entre la percepción y la realidad sea tan dramática. La custodia compartida continuará como estaba establecida originalmente. Después de la audiencia, Fernando se acercó a mí en el pasillo del juzgado. Profesora, yo no sabía. Lo sé, Fernando. Hiciste tu trabajo profesionalmente. No te culpo por representar a tu cliente. ¿Volvería a enseñar? Hay muchos estudiantes que podrían beneficiarse de su experiencia práctica. Nunca dejé de enseñar, Fernando. Solo que ahora enseño por ejemplo, no solo por teoría. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Roberto y Mónica tuvieron que ajustar completamente su percepción de mí, y por extensión, su comportamiento hacia Sofía. Los comentarios despectivos sobre mis limitaciones económicas cesaron abruptamente. Roberto se disculpó eventualmente. Aunque fue un proceso largo y difícil para él admitir que había subestimado tan masivamente a la madre de su hija. Esperanza me dijo durante una de nuestras primeras conversaciones civilizadas post-audiencia, ¿por qué nunca me dijiste la verdad sobre tu carrera? Roberto, durante 5 años de matrimonio, cada vez que hablaba sobre mi trabajo, tú respondías con comentarios como, enseñar no es trabajo real, o, la academia es para gente que no puede trabajar en el mundo real. ¿Por qué habría insistido en una conversación que claramente no valorabas? Sofía, por su parte, estaba fascinada al descubrir que su mami secretaria era en realidad una profesora universitaria respetada. Mami, ¿por qué no me dijiste que eras famosa? No soy famosa, mi amor. Solo soy buena en mi trabajo. ¿Puedo ir a verte dar clases algún día? Cuando seas un poco mayor, por supuesto. Un año después, la dinámica familiar había encontrado un equilibrio completamente nuevo. Roberto y Mónica me trataban con respeto genuino, no solo por mis logros profesionales, sino porque habían aprendido a no hacer suposiciones sobre las personas. Fernando y yo desarrollamos una amistad profesional interesante. Ocasionalmente me consultaba casos complejos, y yo había comenzado a usar algunos de sus casos recientes como estudios de caso en mis clases. Profesora, me dijo durante una de nuestras consultas, ¿alguna vez pensó en volver al litigio a tiempo completo?